estamos ante un nuevo estatuto. El estatuto que ya teníamos sufre serias modificaciones y se nos mandató que en febrero o a más tardar tengamos ya el estatuto perfectamente terminado. Además, convocamos, primeramente que nada, para comunicar a todo el Magisterio Nacional, al Consejo, que ya tenemos la toma de nota que nos da legitimidad y representatividad legal jurídica, que tenemos ya la minuta que nos acredita legal, legítimamente, los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que ese estatuto en su reforma ha mandatado las funciones de cada instancia. Yo ya no soy presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, no soy quien gestiona, opera y hace caminar al Comité Ejecutivo Nacional. Mi función con otros dos compañeros va más allá de eso. Y se establecen órganos autónomos, independientes, con recursos propios, para someternos todos a mecanismos de observación, vigilancia y rendición de cuentas, como es el Comité Nacional de Vigilancia, el Comité Electoral, que ya tiene otras facultades, que hoy tendrá que ver que realmente cada escuela tenga su representante, el Comité de Acción Política, que ustedes ya conocían, donde tenemos que dirimir, analizar decisiones de orden político, y se integra una presidencia coordinadora compartida para elaborar estrategias, diseñar políticas internacionales, para vigilar que se cumplan los cometidos de trabajo acordados en plenos y congresos, que es el que yo presido. Pero yo no soy la responsable de negociaciones salariales, ni de trato de gestión, ni de nada por el estilo ante la Secretaría de Educación Pública. Esa responsabilidad la tiene el secretario general y su Comité Ejecutivo Nacional. Pero tan importante y con tantas facultades tiene el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE como el Comité Nacional de Vigilancia, que puede desconocer a cualquiera de nosotros y que puede hacer valer el respeto a los derechos de los trabajadores si alguno de nosotros los vulnera y no cumple con puntualidad sus funciones. Está con los sellos debidamente clasificados, debidamente dados, recibido, y con las firmas, con los trámites, insisto, que nos da legitimidad de representación. Asunto que teníamos que informar a todos los trabajadores. Asimismo, como ustedes saben, estamos en la etapa de la negociación salarial. Está el presupuesto, entonces el Consejo también es para definir una estrategia de cómo abordar ante el Congreso de la Unión la temática que tanto nos preocupa en razón de una educación pública de calidad y la inversión que al respecto se deba dar, pero también no lo ocultamos en qué condiciones están las escuelas, qué recursos de orden didáctico, pedagógicos, tecnológicos tienen los maestros y su salario. Primero les queremos decir que este tema está siendo discutido seriamente al seno del Consejo Nacional. Y mañana, con toda certeza, tendremos una posición clara y contundente. En tanto, sí nos permitimos hacer algunas aclaraciones que juzgamos necesarias. Primera, el tema de la educación, en cuanto a sus debilidades, en cuanto al requerimiento de su transformación, en cuanto a por qué está en las condiciones que están, suele ser o miopía, o mala intención,
o simple y llanamente no estar enterados, el querer responsabilizar a persona alguna o institución X para no someterlos, en este caso al propio CENTE, responsabilizarlo sin que con puntualidad podamos hacer una reflexión colectiva y responsable de por qué estamos en esto. La educación no es un fenómeno aislado, la educación es un proceso también social, en el que todos tenemos algo que hacer con la educación, todos tenemos una responsabilidad con la educación, y en la que queremos fijar claramente la posición. Sí a la calidad de la educación, sí a la excelencia de la educación, sí a la educación pública, laica, popular, gratuita, nacional. No a la privatización de la educación, ni simulada, ni abierta. El único patrimonio que para nosotros hay de liberación para la persona, de dignidad y de posibilidades de competitividad, de ser productivos y de cohesión nacional, es nuestro sistema educativo nacional. Yo diría que para el CENTE y todos aquellos que tengan memoria saben que no estamos por reformas, estamos por un cambio estructural al sistema educativo, por de alto calado al cambio de la educación, para pasar de la escuela popular de antes, que dio resultados, que benefició, pero que hoy ya no es vigente. Y no puede haber un movimiento de alto calado si no pasa por la reforma de las normales. La historia demuestra que los maestros han cumplido, hemos cumplido con nuestra función en las aulas. Hay fallas en el sistema, innegables, pero no son responsabilidad de los maestros. La ley que hoy se ha debatido y se debate en el Congreso, que se reglamentaba, no es otra cosa que legalizar los acuerdos que con el gobierno anterior se tuvieron a propuesta de este gran sistema. La pulverización, la balcanización de México y la iniquidad y el desequilibrio del Sistema Nacional de Educación, que hoy está a la vista. Unos estados ganan más, otros menos, la calidad de un estado y una entidad federativa es superior a la de otra y los recursos se manejan conforme a criterios, no siempre los que requiere la educación o la política educativa. Por eso, cuando el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto dice, el primero, que quiere que el Estado recupere sus facultades y realmente sea el rector de la educación, no nos queda más que felicitarlo, congratularnos y ver con esperanza tal hecho, porque para nosotros también ha sido muy desgastante estar cumpliendo funciones que no nos tocaban. Sin embargo, lo hemos hecho con el mejor de los ánimos y no renunciamos a seguirlo haciendo. Entonces, qué bueno que se vea y se revise, que el Estado se hace responsable total y absolutamente de darle cauce a una política educativa de Estado. Y lo felicitamos.